¿Reconoces este sonido? Así era Internet. Y con este clic comienza Tejiendo Redes en Radio María, donde conocerás de Instagram, Twitter, Facebook, aplicaciones y todo lo relacionado con el mundo digital. Conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María 89.3 FM. ¿Cómo estás, Carola? Hola, Carmela, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí estamos, día martes, congelada, porque por Dios que ha hecho frío, este último tiempo ha sido del terror de frío, pero bueno, hay que esperar que caigan las gotitas, está como débil, pero... Sí, eso es lo que esperamos, que caigan las gotitas. Bueno, Tejiendo Redes, Radio María 89.3, saludamos a todas nuestras auditoras y auditores de nuestra querida radio, que los estamos acompañando aquí un ratito mientras van en el auto, están en la casa, ya saben que nos pueden ver en Spotify, nos pueden escuchar en la radio, claro, claro, nos pueden escuchar en Spotify, muy bien, Carmela, y bueno, y también en nuestro canal de YouTube de Periplo. Sí. Y aquí estamos con una invitada, excelente invitada que va a presentar la Carmela. Así es, aquí estamos con Isabel Labot. Ella es historiadora de la Universidad Católica, magíster en Comunicación Estratégica, corresponsal de Defensa y cofundadora de Rincones de la Historia. ¿Cómo estás, Isabel? Qué gusto tenerte aquí de invitada. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes, acompañando también a todos los auditores en esta hora ya de la tarde, del taco casi. Oye, sí, Isabel, y ¿sabes qué? Le quiero contar a nuestros auditores que decidimos invitarte, producto que surgió esta noticia tan impactante para todos, el tema de Afganistán, con los talibanes que ya ingresaron al país, y queremos que nos cuentes un poco y empezar a desmenuzar esta historia que lleva varios años, entonces para que nuestros auditores contextualicen un poco, ¿qué es lo que está pasando hoy día en Afganistán? Claro, un breve resumen, es súper difícil. Sí. Es una historia muy compleja y sobre todo la historia de Medio Oriente es sumamente complicada, enredada y también muy contemporánea, aunque como el meollo y como el contexto venga hace tanto tiempo. Lo que está ocurriendo ahora en Afganistán ya pasó hace aproximadamente 20 años. Los talibanes, que es un grupo fundamentalista islámico que se basa en una interpretación del Islam bastante extrema, o sea, como la implementación de la Sharia, que se llama, que es esta ley coránica extrema, está ganando territorio y está tomando el control de estas ciudades, y es algo que pasó hace muchísimo tiempo, y un poco como para poner en el contexto histórico, este conflicto, o esto que estamos viendo ahora, se viene arrastrando desde la década de los 70 aproximadamente, cuando estábamos en plena Guerra Fría. Los soviéticos invaden Afganistán, ya con este afán de expandir el territorio y esta lucha que se estaba generando entre Estados Unidos y la Unión Soviética de quién llegaba y quién al final tenía más territorio. Y los soviéticos invaden Afganistán, pero invaden un país que tenía costumbres completamente diferentes. O sea, Afganistán es un país que funciona mucho en etnias, en grupos, y además de eso tenía una población musulmana sumamente fuerte. Y las ideas de los soviéticos, basadas en el comunismo, también venían a imponer una forma de ver el mundo completamente distinta, y que es lo que provoca que la población de Afganistán comienza a ver esto como una amenaza, y comienzan a surgir distintos grupos que comienzan a hacer frente a los soviéticos. Y dentro de estos grupos, uno de los que empieza a ganar más terreno son los talibanes, que es un grupo que nace en la frontera entre Pakistán y Afganistán, que tenía esta implementación de una ley coránica extrema, que al final ¿qué es lo que buscaba? Como reconstruir o retornar a este Islam que se habría perdido debido a las influencias extranjeras. Y comienza un enfrentamiento, y se produce ya la salida de los soviéticos y la llegada al poder de los talibanes, quienes comienzan a tomar el control de distintas ciudades, tomando finalmente en los 90, aproximadamente el 96, 97, si no me equivoco, la ciudad de Kabul, y eso ya hace que
los talibanes, al final este grupo fundamentalista, se tome el poder y empiece a implementar estas cosas que hemos visto ahora en las redes sociales que están tan fuertes como toda esta pérdida de libertades de las mujeres, que los hombres, no sé, no se pueden cortar la barba, no pueden ver fútbol, entre otras cosas. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Que, bueno, estoy haciendo un resumen sumamente de lo que está pasando, porque hay varias aristas entre medio que son relevantes también, pero que al final lo primordial es que entonces, como les comentaba, toman el control los talibanes del poder y se vinculan y comienzan a tener una relación estrecha con Al-Qaeda, que es este grupo terrorista que todos conocemos, que estaba liderado por Osama Bin Laden, quien va a Afganistán a hacerle frente a los talibanes en un comienzo, y al fundar Al-Qaeda comienza también a tener vínculos con los talibanes, se produce el atentado a las Torres Gemelas en 2001, y al final a Osama Bin Laden se responsabiliza de este acto, y Estados Unidos entonces va a invadir Afganistán también, en señal al final también de respuesta a lo que había ocurrido en Nueva York. Y ahí los talibanes caen y Estados Unidos toma el control de la región y comienza este afán de poder instaurar un gobierno democrático como una especie de un traspaso del poder que al principio se pensó que iba a ser más corto, al igual que pasó en Irak. Al final como que, claro, invaden este país pensando en que iba a durar un poco de tiempo lo que estaba pasando, pero al final duró 20 años. Y en 2018 Estados Unidos entra en negociaciones con los talibanes ya para oficializar la retirada del territorio, porque entre otras cosas sea ya lo que implica tener una guerra que dure tanto tiempo, o sea, primero el costo humano, eran muchísimos los soldados americanos que murieron, y también ya el desprestigio que tenía la guerra, muchos decían que no se justificaba, los talibanes se decía que estaban un poco más debilitados, pero al final, ¿qué fue lo que pasó? Y Afganistán tiene una geografía que favorece muchísimo a estos grupos, es una zona sumamente montañosa, entonces los talibanes, claro, se van de los países que tenían dominio, pero se van a las montañas y ahí siguen entrenándose y siguen trabajando al final en como fortalecer su ideología y su grupo. Y bueno, ahí ya vemos lo que pasó, las tropas se fueron de Afganistán y ya los talibanes comenzaron a tomar el control, y ya tomando Kabul al final es como un retroceso en la historia porque todos sabemos lo que ya pasó. Y bueno, hay millones de películas, libros que nos pueden mostrar un poco la realidad que se vive en Afganistán. Oye, te hago una pregunta, porque en el fondo se ha hablado, este tema está súper en este minuto en redes sociales, y se hablaba de 300.000, porque en el fondo la policía, el ejército, todos se unieron a esto, pero en el fondo extrañaba mucho el hecho de que hayan caído de manera tan rápida con el ejército que tenían. ¿Con el ejército afgano? Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que primero, acá lo que se ve un poco y lo que también se ha estado comentando un poco es qué nivel al final de preparación tenía este ejército afgano. O sea, se supone que en 20 años, o bueno, no estoy generalizando mucho, quizá los primeros 5 años va un enfrentamiento ya. En 15 años, Estados Unidos debería haber preparado al ejército afgano para hacer un traspaso al final de una manera paulatina, democrática, en el que se pueda retornar un poco a este orden, entre comillas, que Afganistán había tenido hace un par de años, pero al final también en una guerra que dura tanto tiempo, con una amenaza tan grande como los talibanes, yo creo que también va mucho en el sentido del miedo, como decir, como ya, yo no puedo hacer frente a esto, y además también pasa mucho cuando uno, quizás como una comparación cuando uno es como más chico, que está con la mamá y uno se atreve a hacer cosas constantemente porque uno tiene como el respaldo de alguien mayor que nos va a estar como guiando, nos va a estar como acompañando. Pero al momento de que se va, claramente es mucho más difícil, porque una cosa es cuando nos entrenan pero cuando ya nos enfrentamos a esta realidad. Y estaba leyendo también hace un ratito que se hablaba mucho de que los afganos en general como que buscan un poco y de repente justifican a los talibanes, o justificaron a los talibanes en su momento, porque quieren restablecer el orden. O sea, al final lo que ellos quieren es tener un país que funcione de una manera ordenada, que tenga una cabeza, que tenga alguien que los guíe. Que fue un poco también lo que pasó en Irak y en Siria cuando el Estado Islámico irrumpe,
que uno dice como, ya, pero ¿cómo van a justificar o van a querer o van a aplaudir cuando entren esta gente vestidas de negro en estos tanques? Al final es eso, como de, es tanto el caos que ya el que llegue, que me vaya a salvar, ya lo reciba. A pesar de que igual mucha gente de los que viven ahí salieron en masa. Sí, muchísimo. Así es. Oye, a los que se están incorporando a nuestro programa de Tejiendo Redes, estamos hablando con Isabel Labot, que ella es historiadora de la Universidad Católica y nos está contando un poco de lo que está pasando en la situación en Afganistán. Oye, Isabel, y yendo un poco al tema de las redes sociales, vemos el proceso como histórico, como estos terroristas han ido usando las redes sociales, en especial Twitter, bueno, después Facebook, Instagram incluso, y se han ido metiendo en busca de, me imagino, musulmanes en Occidente. Ellos usan mucho el hashtag terrorismo, Estado Islámico, etc. Me llama la atención, ¿por qué hacen el hashtag Reino Unido? ¿Por qué a Reino Unido lo destacan? Porque Reino Unido, al igual que en su minuto España, fue un aliado sumamente importante de la primera invasión que tuvo Estados Unidos en Afganistán. Cuando ocurre el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos invade Afganistán y de la mano de él venía Reino Unido, o sea, Inglaterra al final con España. Y por eso, no sé si se acuerdan que en 2004 hubo un atentado en España como respuesta a lo que, como al final diciendo, hey, ustedes que son los españoles, como que no solamente están con Estados Unidos, es con todo el aliado de Estados Unidos y con todo el mundo occidental. Y después, no me acuerdo el año, hubo un atentado en Londres, en el metro, que también era en respuesta a esta como alianza que estaba teniendo Estados Unidos con Reino Unido. Pero al final también estos tres países fueron los que en su minuto estaban más interesados y justificaban más la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Entonces al final es como, no cae solamente Estados Unidos, sino que cae también todo aliado. Por eso ahora es tan difícil que los países se pronuncien o que los países también manden tropas a Afganistán al final, porque ya saben que al final enviar tropas significa no solamente un costo económico, sino que también el costo humano, que es muchísimo, y también una amenaza para los habitantes de los respectivos países en el territorio nacional de ellos. Al final, o sea, España no va a mandar a las tropas para verse expuesto nuevamente a un atentado como lo que pasó en Atocha. Pero te hago una pregunta, ahora en el fondo lo que el mundo también está súper en alerta a todo esto que está pasando. Además de tomarse Kabul, los talibanes en el fondo liberaron a todos los terroristas de Al-Qaeda y del ISIS inclusive, entonces eso es un peligro de alguna manera para la paz, la tranquilidad social, mundial, y de estos países que en el fondo, como Estados Unidos, que han tratado de inmiscuirse aquí y de que el país se normalice y se gobierne solo. Que por supuesto, ¿cómo ves tú ese escenario hoy día? O sea, es un escenario súper complejo y un poco como históricamente lo que ha pasado muchas veces en países de Medio Oriente. O sea, Medio Oriente tiene primero una historia muy compleja. Es una historia que desde su origen está marcada por distintos grupos, por distintas civilizaciones, o sea, fue como la cuna de la civilización, está marcada por conflictos también, y al mismo tiempo está muy influenciada por el Islam, que es una religión que funciona a los ojos de los occidentales muy distinta. Claro. Y también otro problema que tiene es que la forma de gobernar de Medio Oriente no cabe dentro de los ojos occidentales al final. ¿Y qué es lo que ha pasado muchas veces? Que los países que invaden o que llegan a estos territorios de Medio Oriente tratan de imponer una democracia, como la entendemos nosotros, una democracia a los ojos occidentales, y que claramente es sumamente difícil porque están acostumbrados o a dictaduras o a monarquías o a gobiernos sumamente largos. Entonces el imponer o el establecer, más que imponer, es el establecer o guiar a que se establezca una democracia como la entendemos nosotros, es sumamente difícil. Es sumamente compleja. Entonces, eso también, al tratar como de establecer el orden, yo creo que ya esto es una opinión mía, lo primero, más que establecer una democracia como la entendemos nosotros, es también comprender un poco
cómo funcionan estos grupos, cuáles son sus creencias, cómo se organizan Cultura. las distintas etnias, las culturas, el rol que tiene la religión dentro de también, o sea, por eso también al final cuando invaden los soviéticos en los 70, en la Guerra Fría, uno de los argumentos era como, hey, no queremos que un extranjero nos venga a imponer una manera en la cual nosotros no estamos acostumbrados a vivir. Y bueno, y también, y ya eso es como por el lado de como la relevancia occidente. Y el problema ya cae más de lleno en estos grupos, como los talibanes. O sea, los talibanes no son los primeros grupos que tratan de imponer esta ideología, al final. O sea, yo leo ahora en Setsutas, sí, es terrible lo que está pasando en Afganistán, pero esto pasó hace menos de 6 años en Siria, en Irak, pasa en Nigeria, o sea, de verdad está pasando en más partes del mundo, o sea, las mujeres afganas, los niños afganos, es terrible los que están expuestos, pero también las mujeres sirias les pasó exactamente lo mismo, a las mujeres de Irak, a las mujeres de Nigeria, o sea, Boko Haram, que es un grupo que jura lealtad al Estado Islámico, al final, que es un grupo fundamentalista también, es terrible lo que hace con todas estas mujeres. Eso te iba a preguntar, sí. No, dale. Perdona que te interrumpa, pero justamente te iba a preguntar al respecto. Y corrígeme si estoy equivocada, porque estuve leyendo estos últimos días y apareció incluso en las redes que antiguamente, el año 72 en Afganistán, las mujeres se vestían con minifalda y eran absolutamente, no sé si occidentales, pero funcionaban de una manera normal. Entonces yo creía que el uso de la burka, y con mucho respeto, creía que era un tema religioso y uno dice, bueno, es su forma y es su estilo y se respeta. Cultura. Claro, y su cultura, pero al leer y al darme cuenta que el año 72 se vestían con minifalda, es algo que se lo impusieron. Cuando tú hablas del maltrato hacia la mujer, en el fondo es como la forma de generar terror quizás, o de gobernar a través de ser extremo sus normas y su forma, porque el que no usa burka se le apaleaba, entiendo, una mujer que se pintaba las uñas, les cortaba los dedos. Entonces, para entender un poco, ¿es así que el año 72 eran más occidentales o se vestían como todos? Yo diría que más que occidentales tenían mayores libertades. Afganistán, como les decía en un comienzo, es un país que vive en base a pueblos, a tribus, a etnias, que tienen etnias sumamente fundamentalistas, sumamente apegadas a la tradición. Por ejemplo, la etnia pastún, que al final es la que queda que se da principalmente en la frontera con Pakistán. Por ejemplo, esta niñita Malala, la que fue atacada por los talibanes, era de origen pastún. Y bueno, ellos tienen una tradición musulmana más radical, más apegada a la norma, entonces ellos mantenían sus costumbres. En los pueblos aledaños, esta imagen que han dado vueltas de las mujeres con la minifalda no era tan así, o sea, en los pueblos la gente seguía viviendo con sus... más que el burka, es esto que te tapa, entero, completamente. Que solo tiene los ojos. Sí. Ni siquiera. O sea, ni siquiera. Como la velo. rejilla de los ojos. La rejilla las tapa hasta el tobillo, ni el tobillo puede mostrar. Nada. Eso sí fue una imposición de los musulmanes, o sea, de los talibanes, perdón, pero también pueden haber, yo ahí no tengo certeza exacta, pero sí, estoy casi 100% segura que sí había mujeres que también lo utilizaban, pero ya una cosa más por... una opción propia más que impuesta por este grupo al final. Entonces, claro, tenían más libertades, estaban un poco más, como, no sé si occidentalizadas la palabra, pero sí estaban más acorde un poco a los tiempos que se vivían, y que es un poco también lo que pasó ahora antes de la llegada de los talibanes. O sea, hay varios testimonios de mujeres que dicen como, me van a matar porque uso blue jeans y uso zapatillas Nike, que es cosas que uno dice como, o sea, es tan normal usar un blue jean y una zapatilla, ya, es lo mismo que pasaba en ese minuto. Ellas quizás podían usar la mini, podían usar los tacos o una polera un poco más abierta, pero era ya una opción de ellas, pero sí dentro de la frontera y dentro de los distintos países, o sea, de los distintos pueblos, seguían apegadas a las tradiciones. Y es también lo que pasa, por ejemplo, en Turquía. Si uno va a Estambul, hay mujeres musulmanas que están con blue jeans, que quizás no tienen el velo y que son musulmanas, pero si uno se mete, no sé, hacia como a la Turquía más profunda, va a encontrar mujeres con velo, va a encontrar mujeres ya más tapadas, más como de la caracterización que tenemos nosotros como de las musulmanas. A mí me tocó ir a Estambul y me acuerdo que cuando paró el barco nos reunieron a todos en cubierta y nos dijeron,
Bueno, la mujer que quiera bajarse tiene que ir acompañada de un hombre. Y, increíble. Increíble. Y si no tiene, o sea, si viajó con amigas, no se preocupen que hay harta tripulación del barco que las puede acompañar, pero no se pueden bajar solas. Me llamó la atención. Oye, yo te hago una pregunta, bueno, referente a esto mismo, que son dos cosas que queremos conversarlas contigo. Este tema de cómo está afectando a las mujeres, niñas afganas, toda esta invasión talibana. Yo acá estaba leyendo una especie de reglas que son, o sea, con prohibición de que las mujeres puedan estudiar, puedan trabajar, tienen que estar desde la punta del pelo hasta la punta del pie tapada, una serie de normas y de reglas en el fondo que someten hoy día a la mujer, y que esto es lo que conversábamos un poco delante con la Carmela, en que en el fondo las redes sociales están levantando un movimiento. Claro, movimientos alrededor de todo esto que está pasando, no solamente por el hecho de que en el fondo los talibanes estén tomando el poder y que hayan soltado a miles de terroristas, sino que además todo este movimiento contra la mujer en el fondo... ¿Por qué? ¿Por qué contra la mujer? ¿Qué pasa contra? Porque no entendemos cuál es esa pugna contra la mujer, por qué quieren tenerla sometida y dominada. Bueno, ahí va muy también como remontándonos a la historia. Muchos grupos fundamentalistas culpan en cierto sentido a la mujer de como los malos de Occidente, de que la mujer no puede estar caminando por el mundo provocando, entre otras cosas. Y también es vista como, esto creo que queda muy claro que es para los grupos más radicales. ¿Ya? O sea, el Islam en general, si uno lee el Corán, se va a dar cuenta que, claro, hay ciertas limitaciones hacia la mujer, pero no son de esta manera extrema como lo imponen los grupos fundamentalistas al final. Entonces también es una forma de ejercer este dominio, y porque, como les decía, es la instauración de una ley coránica extrema que va en base a una interpretación del Corán, que claro, es como es un Islam como más puro, más radical al final. Y ahí va este como rollo, entre comillas, que hay entre como contra la mujer, y la manera de poder también como de demostrar que su poder, que los talibanes al final tienen como el poder máximo. El tema es que, claro, por ejemplo, con los talibanes, la relación de las mujeres en el mundo talibán o en el mundo de Al-Qaeda es muy distinta a la que tenían, por ejemplo, las mujeres en el Estado Islámico. Pese a que en el Estado Islámico las mujeres andaban tapadas también con otro tipo de vestimenta, que este negro al final, que tenían estas prohibiciones, que no podían estar a salir solas, las mismas prohibiciones que tienen, que le imponen a los talibanes a las mujeres, tenían un carácter más como de contribuir a la yihad, contribuir a la guerra. Entonces al final ellas eran guerreras también, portaban armas, castigaban a otras mujeres, y además también eran como las responsables de producir los futuros yihadistas. Entonces se le daba como una importancia como relevante, entre comillas, para que sean ellas las encargadas de poder como tener guaguas para que así el Estado Islámico crezca. Y es por eso también que muchas mujeres se unieron a las tropas. O sea, ahí se procesa como diferencia, decir, como las mujeres afganas quieren salir del mundo de los talibanes porque saben a lo que van, o sea, saben lo que es, o sea, saben que es terrible que te corten las manos, que te la piden, pero las mujeres del Estado Islámico se unían y buscaban unirse a las tropas de ISIS, y viajaban, o sea, niñitas europeas que viajaron a Raqqa, que viajaron a Mosul, y que muchas están ahora en campamentos y que no tienen cómo volver porque sus países de orígenes no las quieren, y tampoco no tienen pasaporte, y los países no se quieren hacer cargo, o sea, Irak, Siria o el Kurdistán tampoco se quiere hacer cargo de ellas porque al final son terroristas. Qué complicado. Oye, yo es que miraba hoy día el diario y es impactante ver esta foto en que muestran el caos. Sale hoy día en el Mercurio: el caos se desata en Afganistán por el regreso del régimen talibán, y uno ve el aeropuerto atiborrado de gente y la gente colgándose de los aviones que mandan los distintos países para repatriar a su gente. Esa imagen recorrió es terrible. Todas las redes sociales y se viralizó y todo un Pakistán. Sí, es que es demasiado impactante ver la gente en el nivel de desesperación de colgarse de los aviones y
caerse tratando de arrancar de... Y murieron, no sé cuántos, pero hay gente que murió, sí. Mucha. Lamentable. Y muchas que también, o sea, habían testimonios que decían como prefiero que mi hija se muera antes que caiga en manos de los talibanes, prefiero morir antes de caer en manos de ellos. Al final también pasa ahora que con, un poco con lo que me preguntaban anteriormente, que por qué ahora hay tanto este tema con las mujeres, y que yo también creo que el contexto histórico en el que esto pasó es muy distinto al que pasó cuando llegó ISIS, por ejemplo, a Irak o a Siria, o cuando pasó hace 20 años. O sea, primero las redes sociales están mucho más activas, o sea, una cosa, una sube una foto y ya todo el mundo la ve. Y la mujer también ha estado en un trabajo como, y todos los movimientos que han ido surgiendo como en esta idea de posicionar también a la mujer en la misma igualdad al final que los hombres. Entonces también al ver que las mujeres son las más afectadas con este régimen, como que ahí viene todo este tema de cómo tenemos que salvar a las mujeres, tenemos que ayudarlas, y son las mujeres, son los niños, y también a los hombres también les imponen una serie de restricciones que son igual de brutales muchas veces, o sea, a los homosexuales, a la gente que, por ejemplo, al que, no sé, se afeita, o al que no sé, se tiñe la barba, o al que ve fútbol, o sea, son cosas que son terribles de creer. De creer, o sea, de verdad que... A los tiempos que vivimos. Sí, es cosa, o sea, es terrible, de verdad que es terrible, terrible, terrible. Y tal como dices tú, es increíble como en forma paralela el movimiento, entre comillas, feminista o en el mundo occidental, la mujer está tomando un rol mucho más empoderado, si se puede decir, porque la mujer hace rato que trabaja en el mundo occidental y hace rato que tiene cargos pero importantes en las empresas, pero este último tiempo ha sido con mayor fuerza. Entonces, justo pasan estos dos escenarios en el mundo, que por un lado la mujer occidental está con un tema mucho más de empoderamiento, y a la vez está pasando todo este crisis, entonces empatiza mucho más. Me llama la atención cómo las mujeres empatizan, y los jóvenes, hombres y mujeres, están muy conectados en las redes sociales con esta causa, en el fondo entender qué pasa, por qué pasa, y entender un poco el proceso, porque hoy día estamos viendo quizás un pedazo de la historia, pero hay que mirar hacia atrás. Claro, si lo que pasa es que, perdona que me interrumpa, pero lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho como occidentales entender muchos procesos que se viven en el Medio Oriente y en países que han estado mucho tiempo en guerra, en que están en constante, en el fondo, peligro, por así decirlo. Entonces, para nosotros como occidentales es súper difícil ver eso. Entonces, a mí me parece que es súper importante visibilizar esto hoy día y en el fondo, claro, ahora uno dice, ¿cuál es el camino de salida aquí? ¿Qué viene ahora? Porque si es difícil, imagínate la responsabilidad para un presidente de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a ayudar. Claro, ¿quién quiere hacerse cargo de esto? O sea, yo creo que nadie se quiere hacer cargo como de tomar el liderazgo, porque ya sabemos lo que pasa. Pero yo creo que los países europeos tienen que tomar carta en el asunto, porque al final, ¿qué es lo que pasa? A mí una vez me explicaban o me contaban en la universidad y en conferencias y profesores que decían como, si no es Al-Qaeda, es ISIS, si no es ISIS, es Boko Haram, si no es Boko Haram, son los talibanes. Entonces al final, lo que ellos buscan es crear un Estado islámico, o sea, como expandir este Islam radical hacia el resto del mundo, hacia el resto de los países. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede ser que muchos, y esto ya es una hipótesis mía y me hago responsable de lo que voy a decir, pero que puede ser que muchos de los jóvenes que se unieron a ISIS y que al caer el Estado Islámico retornaron a sus países de origen, puedan ver en esto que está pasando en Afganistán una nueva opción, una nueva posibilidad de llegar y de unirse nuevamente a esta aspiración de crear un Estado Islámico. Entonces, al final, ese es el problema también, porque ya vimos que los occidentales son muy fáciles de captar y son muy fáciles de atraer también a esta causa. Entonces, al final, eso también, yo creo que es el principal problema, y que por eso los países tienen que tomar carta en el asunto, y también
ya aprender al final de los errores y aprender también de lo que pasó hace cuánto. Si el Estado Islámico nace en el 2015, o sea, fue hace muy poco tiempo. Tiempo histórico no es nada. Tiempo histórico. Oye, Isabel, y escuchándote, porque claro, en el fondo uno empieza como a hilar la historia y contextualizar lo que ha pasado. Uno dice, ya, quieren expandir su Estado Islámico, entonces yo me imagino que su Estado Islámico será en su región, en la parte oriental, pero te escucho decir, ellos quieren expandirlo a nivel mundial. ¿Me vas a decir tú que ellos quieren tomar posición en todo el mundo? ¿Ese es su objetivo? Lo que yo acá, o sea, el Estado Islámico, dejando de lado los talibanes, sí, buscaba eso, aspirar a convertir a al mundo occidental, convertirlos al Islam. Los talibanes funcionan un poco más como local, pero también tienen, o sea, al final como sus aspiraciones el infiel país. Entonces al final es como lograr y más que, o sea, el talibán, que es vinculando un poco como Al-Qaeda, este grupo terrorista dentro de los talibanes, aspiran también a esta creación de este Estado islámico, este Estado musulmán que se rija bajo la ley de la Sharia, que todo esto que se está imponiendo en Afganistán se replique quizás en Pakistán. Claro, vemos que es sumamente difícil porque hay países de la región que no van a permitir que el avance talibán llegue. Ya tenemos el caso de Siria e Irak, que fue terrible lo que pasó, que están todavía tratando de reconstruir dentro o sea, al final son países que prácticamente están o sea, en la miseria máxima con todo lo que les ocurrió. Pero yo veo, ese es el problema al final, que tomen, porque claro, quizás en sus orígenes tenían un objetivo muy distinto, pero vemos cómo evolucionan y que se suman y que se bajan y que se suman otros grupos. Entonces puede ser que ahora el afán que tengan es expandirse completamente y que el mundo musulmán repartido por el mundo, pero este mundo musulmán radical, ¿ya? Porque hay musulmanes que no comparten esto, y he visto muchas personas musulmanas que están diciendo como, hey, esto no es el Islam al final, claro. Pero los que crean que es así, se puedan unir y puedan llegar, y se puedan volver a expandir, o sea, al final, todos los reportajes, todas las fuentes, todo lo que hay que habla un poco de esto, decía, como esto es una bomba de tiempo, en algún minuto va a volver a explotar. Y por eso yo les decía, si no es ISIS, es Al-Qaeda, si no es Al-Qaeda, puede ser Hezbollah, o pueden haber un sinfín o sea, millones de grupos terroristas musulmanes que al final lo que buscan es esta expansión y se van a sumar al que tenga más poder en ese minuto al final. Por eso pasa muchas veces que grupos, como pasó por ejemplo con Boko Haram, juraban lealtad a ISIS, porque ISIS era el grupo más posicionado. Quizás puede ser ahora que lo que quede del Estado Islámico repartido, diga como juramos lealtad a los talibanes, y claro, ahí vean cómo se organizan ellos, cómo surge, o sea, cómo se comienzan como a expandir también ahí, ya va de parte de la administración de cada uno, pero ese es el problema también. Oye, Isa, terminando, ya nos quedan unos minutitos. Al principio del programa tú dijiste que ibas a recomendar unos libros. ¿Tienes algún libro que le puedas recomendar a los auditores? Tengo varios, así que podría estar unos tres, porque después quiero nombrar tu Instagram para que te sigan, porque es muy interesante todo lo que hablas ahí. Bueno, lo digo al tiro. Acá, dale. Eso. Dale. Dilo al tiro porque ahí también estuve recomendando libro hoy día. Ah, buenísimo. Sigan a Isa Labaud, que se escribe Labaud, @IsaLabaud. Ella en el rincón de historia, y ahí va a seguir y le pueden preguntar infinitas cosas relacionadas con el tema, por si queda alguna duda. Sí, feliz. Ahí me siguen en ese, o también puede ser en Rincones de Historia, que es @Rincones de Historia, que ahí estoy como subiendo más material como constante de historia y recomendaciones y todo eso. Bueno, yo les recomiendo un libro que para mí es sumamente importante para entender, es más histórico, es como un manual, que se llama Historia del Fundamentalismo Islámico desde sus orígenes hasta ISIS. Ese libro es sumamente útil para el que quiera como tener una aproximación a lo que es el fundamentalismo islámico, porque habla de los grupos, de los conflictos, de cómo se van uniendo, etc. Y yo creo que los mejores libros también como de literatura para entender lo que está pasando ahora y para darnos cuenta de lo importante que es estar informados y también hacer como
una causa común en Afganistán y sobre todo con las mujeres y los niños es Cometas en el cielo y Ay, Mil soles sí. espléndidos. Precioso, precioso. Acá estoy mirando tu Instagram, justamente, que se llama, exactamente, se llama Rincones de Historia. Sí. Y ahí justamente en el post de hoy día estás recomendando estos libros, el libro Osama también, los niños. Es una película, los años Osama es del- una película. Esa, la voy Que a esa ver. también está en YouTube, y bueno, y ahí sí, también el que quiera me puede escribir para recomendarle libros también ya más de el fundamentalismo en sí, o de el rol que tuvo la mujer, no solamente en los talibanes, sino que con el Estado Islámico, o en otros grupos. Así que ahí estoy constantemente subiendo Oye, recomendaciones. súper interesante. Para todos nuestros auditores y auditores acá de Tejiendo Redes de Radio María, les recomendamos Rincones de Historia, porque es muy interesante. Y además la Isabel hace clases de historia y de actualidad, así que ahí los dejamos Sí. con esto, porque es creo que es súper importante que nos involucremos en el fondo en el contexto histórico. No, y también para hacerse un juicio, entender qué pasa. De repente uno dice, uy, qué espanto, qué atroz, pero ¿qué pasó? O sea, en el fondo saber qué es lo que está pasando, involucrarse. Oye, ha sido un gusto, Isa. Muchas gracias. Ojalá le haya servido este granito de arena a nuestros auditores. Yo creo que sí, que se llevan a la casa un buen contenido histórico y actual. Sí. No, y el resumen estuvo perfecto. Así que te pasaste, amorosa, por en media hora lograr comprimir un conflicto que lleva muy difícil. larga data. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, los dejamos, si Dios quiere. Bueno, aviso, no vamos a estar la próxima semana, así que vamos a estar un tiempito desconectadas, pero volvemos, Tejiendo Redes vuelve. Así que no nos echen mucho de menos, porque no se van a librar de nosotros. Así bueno, y los dejamos con una canción, Carola. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Radio María presentó Tejiendo Redes, conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Siga en la compañía de Radio María, una buena señal para Chile.